Buenas tardes, muchachos, muchachos de la PUC. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Patricia? ¿Han ido al campus? Hoy día, pues, era el primer día que podíamos ir al campus libremente, digamos. No del todo, ¿no? Porque había que llenar formularios, pero estaba lleno ya, pues ya me imagino, ya me imagino. Yo no he ido por eso hoy día, pero mañana pienso ir. Y como les dije, los días viernes que tengo asesoría de estudiantes, voy a estar ahí los viernes de 11 a 1 de la mañana, o sea, al mediodía. De manera que si tienen consultas para hacer, ahí me pueden encontrar en mi oficina, que está en el Departamento de Economía, ese edificio nuevo, encima de la biblioteca, ahí en Sociales, en el sexto piso, la oficina 603. Así que me voy a tener mucho gusto de verlos si es que van a hacer alguna consulta. Y también pienso dictar algunas clases desde ahí, ¿no? O sea, dar mis clases desde la oficina. De momento las estoy haciendo aquí en mi casa, en Magdalena, pero pienso dictarlas desde la oficina. Creo que va a ser mejor a la larga. Pero tengo el problema, por un lado, que allá no tengo cámara ni micrófono, voy a tener que comprar. Y el otro problema es que durante la pandemia me he ido trayendo a mi casa libros y materiales que necesito para preparar el curso y ahora tendría que llevarlos de vuelta, ¿no? Así que estoy como dándole vueltas al tema. Pero yo creo que voy a hacer eso de dictar las clases o algunas clases, no sé, voy a comenzar a probar. Bueno, muchachos, entonces espero que nos comencemos a ver en el campus progresivamente, ¿no? Y vamos a empezar nuestra sesión de hoy, en que vamos a hablar de la era de la plata. Así que voy a compartir pantalla, llamar el PPT que tenemos para esta sesión. Aquí está. La bonanza de la plata entre los años de 1575 a 1650. Esta fue la época de oro, pero mejor dicho de plata, tendríamos que decir, del virreinato peruano, cuando el Perú se convirtió en sinónimo de riqueza. Y en Europa se decía vale un Perú, por referirse a algo que fuera muy valioso. Justamente la imagen que he puesto acá es de el virreinato peruano en aquel tiempo. Todo lo que está sombreado de verde en este mapa de Sudamérica es parte del virreinato peruano, compone el virreinato peruano, lo que hoy es Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y partes de Chile, Paraguay y Argentina. Todo eso componía el virreinato del Perú. Bueno, los temas que vamos a ver. Primero voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos avanzado acerca de la minería colonial, para que todos tengamos nuestros conocimientos sólidos sobre la materia. Después retomaré mi presentación de cómo se resolvió la necesidad de mano de obra para la minería a través de mitayos y mingas. Ahí fue que nos quedamos en la última clase. Luego hablaré del tema central de esta sesión, la bonanza de la plata, entre el último cuarto del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Una de las mejores épocas, diríamos, de la historia económica del Perú, aunque mucho depende en qué rol te haya tocado vivir. Ya saben ustedes que en eso no todos la pasan igual, ¿no?
Precisamente aquí a la derecha he puesto una imagen de Guamán Pomada Ayala, nuestro gran ayudante en este curso, el capítulo de los mayordomos, mineros y trajeneadores, dice, y se ve aquí a un español que con una especie de azote en la mano está amenazando a un arriero indígena que tiene su llama cargada con botijas de vino o aguardiente y le estará dando alguna amenaza, en fin, para que llegue a su destino. Así que si te tocó ser español, vivirías muy bien. Si tocó ser arriero indígena, pues no tan bien. Bueno, luego hablaremos de cómo impactaba la producción de plata en el resto de la economía del virreinato. Luego hablaré de la moneda colonial. Y si el tiempo nos lo permite, empezaremos a hablar de la economía agraria colonial, el otro gran sector de la economía del virreinato. A ver qué me dicen en el chat. También se llegó a usar Valium Potosí, dice Gerson. Efectivamente, también se decía eso, Gerson. Bueno, uy, ahora ya no puedo avanzar. ¿Ves, Gerson? Bueno, aquí estamos. Entonces, hacemos nuestro sumario sobre la minería colonial. Bueno, les dije que una vez que se celebró esa reunión famosa en la ciudad de Toledo, en España, donde se debatió sobre el destino para el virreinato del Perú y se decidió hacer un rediseño de la economía del virreinato, dejando la encomienda a un segundo plano, descartando el proyecto de los curas lascasianos de expulsar a todos los españoles menos a ellos, y lo que se decidió fue reorganizar la economía del virreinato en torno a la producción de plata. La producción de plata iba a ser el sector eje de la nueva economía. Esta producción de plata iba para el mercado europeo, no era para el mercado interno, sino para conducir la plata a Europa. La plata se usaba en todo el mundo en esa época, no solamente en Europa, como soporte monetario. Es decir, las monedas en el mundo de aquel entonces eran básicamente monedas de plata. De ahí nos ha quedado a los peruanos el uso de plata como sinónimo de dinero, a pesar de que ya ha pasado prácticamente un siglo de que nuestras monedas ya no son de plata. Seguimos diciendo estoy sin plata, préstame plata, necesito plata. En fin, la plata es sinónimo de dinero para nosotros y eso es una herencia en el lenguaje de que hubo una larga época en que las monedas eran de plata. Entonces decir dinero o decir plata era lo mismo. Bueno, entonces el Perú exportaba plata a Europa para que los europeos fabriquen sus monedas. Inicialmente España, pero de España se reexportaba la plata a Inglaterra, Holanda, Alemania, otras partes donde la plata peruana, mexicana también, boliviana, servía para fabricar las monedas de plata. Incluso hasta en la China, en la India, hacían monedas de plata con la plata americana. Este comercio de la plata salía a través del puerto del Callao. Aquí este mapa no está hecho en función de la minería, así que lo que tendríamos que poner es que aquí está Potosí, más o menos, donde he puesto el cursor, y por aquí están las otras minas de plata del Perú, en lo que hoy es Puno, Ayacucho, la Sierra Central, ahí estaban las minas de plata del Perú. Entonces, toda esa producción finalmente venía al Callao. La de Potosí venía a Arica y de Arica venía al Callao. Y del Callao salía la plata rumbo a Panamá. Y de Panamá salía a algún lugar del Caribe, desde donde se juntaba con la plata que venía de México, de Veracruz, y de ahí salía para Sevilla. Ese era el sistema de flotas. Salía una flota resguardada por barcos militares que servían de escolta para que no sufriesen el ataque de los piratas. Esas flotas salían
idealmente una vez al año, pero a veces pasaban 2, 3, 4 años en que solamente salía una flota. O sea que no era un comercio tan regular, digámoslo así. Como la plata no pesa mucho, entonces tampoco es que se necesitara que saliese barcos todos los meses, digamos. Bastaba, parece, un barco al año para que se lleve toda la plata. El Perú producía más o menos 200 toneladas de plata en su mejor momento, en esa época colonial. Entonces parece que en un solo barco de ese entonces entraban las 200 toneladas de plata. Y a cambio, ¿qué venía? Aquí lo pongo en el texto, ¿no? A cambio venía de Europa un comercio de manufacturas, sobre todo ropa, mucha ropa, telas y todo lo que sirve para la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, calzado, medias, sombreros, botones. La ropa europea, claro, era un símbolo de prestigio. O sea, si tú te vestías con ropa europea, te trataban como blanco, como español. Si te vestías como indígena, pues ya te trataban como arriero, como a trabajador. Entonces la gente, en la medida de sus posibilidades, trataba de vestirse como europeo. Aunque no fueran europeos, trataban de vestirse y por eso se invertía mucho en la vestimenta y llegaba por eso mucha ropa de Europa. También venía de Europa todo lo que se le llamaba genéricamente ferretería, que es todo lo que era de fierro. Por ejemplo, vigas, cuchillos, clavos, martillos, herramientas para la agricultura, la minería, todo lo que era de fierro venía de Europa, porque aquí en América no se producía el hierro. Igualmente papel, aquí no se producía papel. Entonces los libros y papel en blanco para documentos, cuadernos, plumas, venía de España. También había cera. En el caso de la cera, había tanto cera de Castilla, como le llamaban, o sea, la cera española, como cera de la tierra, como le llamaban a la que se producía localmente. Eso comenzó a ocurrir con la ropa también. También había ropa de la tierra y ropa de Castilla. En los muebles, claro, igual había muebles europeos y muebles americanos. Se supone que la gente, ya les digo, siempre lo europeo en nuestra mentalidad ha sido visto como algo superior. Entonces, si tú dices, he tenido profesores europeos, parece mejor, ¿no?, que haber tenido profesores peruanos. Tengo ropa europea, ¿no? En fin, música europea. En general, lo europeo, como les digo, nos ha ejercido sobre nosotros una especie de fascinación, de algo que se considera superior. Lo mismo pasaba con los vinos y licores. Comenzó a haber también producción de vinos y licores locales, pero lo europeo siempre era como algo mágico. Madera era algo que, por ejemplo, no es que viniera de Europa, sino venía de otros lugares de América, por ejemplo, de Nicaragua, sobre todo, ¿no?, que está por acá. El cedro de Nicaragua era una madera fina, muy cotizada, y a través de este comercio de retorno también nos llegaba al Perú productos de otras regiones americanas, que podía ser de Cuba, de Nicaragua, de Panamá. Nos llegaban pues tabaco, por ejemplo, cacao, maderas, tintes, añil, por ejemplo, el añil de Guatemala, etcétera. Ese era el comercio entonces de la plata. Subrayo mucho, muchachos, la idea que es comercio. Ya recuérdenlo ustedes. La plata se iba del Perú a través del comercio. No se iba expropiada porque fuéramos una colonia, que es la idea que muchas veces tiene la gente. O sea, los peruanos a veces pensamos que producíamos plata y los españoles se la llevaban, como quien dijera, gratis, como que expropiada, porque éramos una colonia. Bueno, eso fue el tesoro de Atahualpa. Eso ocurrió al comienzo, con el saqueo de los templos incas. Pero ya una vez que se establece el virreinato y que los mineros son empresarios españoles, la plata sale del Perú por comercio, salvo lo que se paga como impuestos, que era el 20%. Ese 20% sí podría salir, digamos,
como quien dijéramos gratis, ¿no? Porque le pertenecía al Estado español. Pero tampoco salía completo, ¿ah? Porque el Estado español, con ese 20% que la producción minera le pagaba al rey, tenía que cubrir los gastos de la administración virreinal. Es decir, había que pagarle su sueldo al virrey, a los oidores de la Real Audiencia, a los oficiales de la Real Hacienda que cobraban los impuestos. Había que cubrir todos los gastos del gobierno colonial. Y es posible que ya no quedara nada, que de esos impuestos que pagaba la minería ya no quedara nada. En todo caso, lo que quedaba, eso sí podía ser llevado a España, como una especie de transferencia del tesoro fiscal peruano al tesoro fiscal español. Pero la mayor parte de la plata no salía por esa vía. La mayor parte de la plata salía como exportación comercial. Es decir, que los comerciantes peruanos mandaban esa plata a España. Generalmente esos comerciantes peruanos, ya les he dicho, eran como empleados de los comerciantes de Sevilla, y los comerciantes de Sevilla mandaban a cambio la mercadería europea que les estoy diciendo. Era entonces una relación comercial igual que hoy, ¿no? Igual que hoy el Perú exporta cobre, oro, o estaño, harina de pescado, diversos productos del Perú exporta hoy, y a cambio compramos computadoras, automóviles, libros, etcétera. Entonces, es un intercambio comercial. Igualito era en la época del virreinato, sino que los productos eran diferentes. Bueno, para que la nueva minería más poderosa, digamos, productora en mayor escala de plata pueda existir, se adoptó un nuevo sistema de refinación o beneficio, que fue el sistema que he llamado de amalgamación, o que también le llaman el método de Medina, porque fue Bartolomé de Medina, un minero español afincado en México, que lo estableció en México. Y por eso que le llamaban el método de Medina. También le llamaban método de patio o de circo, porque la amalgamación se hacía en un circo o patio circular. La nueva minería demandaba mayor mano de obra porque trabajaba en mayor escala que la minería de La Guaira. Y este nuevo, digamos, esta nueva necesidad de mano de obra fue resuelta a través de un sistema de trabajo forzado, que conocemos como la mita. Justamente de eso voy a seguir hablando en esta sesión, la mita minera. En cuanto a las necesidades de capital, fueron los comerciantes de Sevilla los que financiaron la infraestructura necesaria para la nueva minería. Había que construir los socavones, había que construir las haciendas minerales o haciendas de beneficio que tenían sus ingenios de molienda, sus patios de amalgamación, los hornos desazogadores, y todo eso se financió con el capital de los comerciantes de Sevilla, que lo esperaban recuperar, y de hecho lo recuperaron a través de la actividad comercial que durante, en fin, más de 200 años unió al Perú con España. Entonces, hasta ahí espero que estemos todos claros, no tengamos dudas, no tengamos lagunas, y si no, pues pregunten. Pregunten, aprovechen de preguntar sus dudas y las absolvemos. Entonces, si no hay preguntas, yo continúo Profesor, retomando el una tema de la consulta. mitad que estaba hablando. A ver, acá hay una pregunta de Lucas Salamanca. A ver, Lucas, ¿cuál es tu pregunta? Una pregunta. Usted mencionó que usualmente era solo un barco que se trasladaba desde Lima, desde el Callao hasta Sevilla, ¿no? Hasta Panamá, perdón, y que transportaba alrededor de 200 toneladas. Eso incluía a todos los comerciantes independientes y todo esto que mencionó usted. Sí, todo el comercio legal salía por ese barco. Solo un barco. ¿Y ese barco quién era dueño de ese barco? Los comerciantes de Sevilla, Sí.
como una Ellos unidad. eran los dueños. Ahora, aparte de esto, Lucas, había comercio de contrabando. Ese comercio salía por Buenos Aires o Río de Janeiro. Y ese salía por otros barcos, claro. Barcos que eran de los contrabandistas, ¿no? A que salían de esos puertos. Este, ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, Patricia Mendoza, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, eso relacionándolo con la lectura actual que tenemos en esta clase, leí una parte de que también Perdón, creo que se filtró otra Profesor, intervención, pero sigue Patricia, que no estaba... vi la A ver, diferencia parece que Gerson se está filtrando entre de tu... la ruta de... Gerson, espera tu turno si es que quieres hacer una pregunta. Estamos ahora escuchando a Patricia Mendoza. A ver, Patricia, sigue con tu pregunta. sí, justo estaba viendo que en Cusco, por ejemplo, ellos se abastecían con plata, creo, debido a su producción de coca. Entonces, también en otros lugares como en Arequipa era el vino, creo. Entonces, también esos productos eran sinónimos de adquisición de plata, puesto que la plata era percibida como mercancía, algo así. Ya, de eso vamos a hablar luego. O sea, había, digamos, regiones del Perú que proveían a los centros mineros de bienes de consumo o insumos, ¿no? En el caso que tú estás mencionando de coca y vino, eran bienes de consumo que se consumían en el centro minero. Entonces, los productores de coca del Cusco o los de vino en Arequipa llevaban sus productos a Potosí y los vendían ahí a cambio de plata, ¿no? Y de esta manera se monetizaba la economía del virreinato. Ya les digo, de esto vamos a hablar más adelante. Gerson, ¿tú tenías alguna pregunta también? Sí, profesor, disculpe, estaba hablando, pero creo que mi voz llegó unos segundos después por el internet y se cruzó después. Pero bueno, o sea, mi pregunta era de cuál era la diferencia entre la ruta de las flotas y galeones y la ruta de los hornos. Eso no lo había entendido. Bueno, es que la ruta de las flotas iba por Panamá y el Caribe rumbo a Europa. La ruta de Cabo de Hornos va por el sur de Chile. Entonces, para esto vamos a volver al mapa que tenía. A ver si puedo volver ahora. No. Entonces, ya, lo tengo que volver a llamar. Ahora lo vuelvo a llamar y vamos a ver el mapita. Entonces, aquí estamos. La ruta del Cabo de Hornos Gerson es la que va aquí en verde. Es la ruta que va por el sur de Chile y dobla el Cabo de Hornos. Y sale, pasa del Océano Pacífico al Atlántico a través del sur de Sudamérica. El Cabo de Hornos se le llama ese, ¿no? Pasa por ahí entre las islas y aparece por acá. La otra ruta, la de los galeones, es la que va por Panamá. Y también sale al Océano Atlántico, pero cruzando el canal. Bueno, en esa época no había canal, ¿no? Cruzando el estrecho, digamos, de Panamá, el Istmo panameño. Muy bien, continuamos ahora entonces hablando de la mita. Como les dije, la mita fue un sistema de trabajo forzado sobre los indios tributarios del Perú que permitió esquivar las otras dos opciones para el trabajo minero, que era o la esclavitud o el trabajo libre. Esas eran las opciones. Esclavitud significaba pues llevar esclavos africanos a trabajar en las minas. Era una cosa costosa, riesgosa y que prefirieron entonces no asumir. La otra opción era el trabajo libre, que era contratar a gente que voluntariamente quisiera vender su trabajo para ir a trabajar en las minas, pero que no era fácil de establecer entre los españoles porque ellos no querían trabajar como obreros mineros por la baja estima social que tenía el trabajo minero. Tampoco había muchos españoles en el Perú que quisieran trabajar en algo así. Y los pocos españoles que había eran encomenderos o pretendían serlo.
Y los indígenas no querían trabajar voluntariamente en las minas porque como habían muerto tantos indios y había tanta tierra libre, preferían ser campesinos independientes, trabajar en su propia chacra, produciendo para sí mismos. Había además algunos problemas culturales. Para los indios, las minas eran divinidades, los cerros eran divinidades, eran los apus. De manera que entrar al cerro a sacar minerales era visto como algo sacrílego. Y esto entonces impedía que los indios voluntariamente quisieran trabajar en la minería. Era un sector demasiado nuevo, desconocido para ellos. Entonces, al ver que la esclavitud y el trabajo libre eran tan complicados, los españoles decidieron optar por rescatar una costumbre indígena que era el tributo pagado en trabajo, como se había pagado a los incas el tributo, y lo pusieron en práctica en la minería. De esta manera, las provincias debían enviar una séptima parte de sus tributarios a trabajar durante un año en los centros mineros. Esta era la mita minera. Se crearon otros tipos de mita también, la mita agraria para las haciendas, la mita obrajera para los obrajes, la mita de la plaza para trabajar para diversas empresas de los españoles en las ciudades, la mita del hielo para trabajar trayendo hielo de los nevados a las ciudades de los españoles. Había diversas clases de mita. Yo me estoy refiriendo en este caso a la que creo que económicamente fue la más importante, la mita minera. Entonces, de 17 provincias señaladas para Potosí y de 13 provincias señaladas para Huancavelica, los tributarios debían enviar una séptima parte al centro minero. Por ejemplo, si había 10.000 tributarios, la séptima parte de los 10.000 serían pues 1.300 y pico. No, 1.400 y un poquito más creo, ¿no? Algo así. Bueno, esos 1.400 tenían que concurrir anualmente al centro minero, o de Potosí o de Huancavelica, que fueron los únicos dos centros mineros que tuvieron derecho a mitallos durante toda la época del virreinato. Una vez en Potosí, los mitallos eran divididos en 3 tandas, y a cada tanda se le llamaba mita ordinaria, y al conjunto se le llamaba mita gruesa. Entonces, en este cuadro tenemos la mita ordinaria de Potosí desde el año de 1573, en que se estableció, y observen ustedes, son 4.733 los mitallos de mita ordinaria. La mita gruesa es el triple de esto. En los años siguientes, observen ustedes cómo la cifra de mitallos tiende a bajar. Pero hasta 1633 se mantuvo en 4.115, hasta 1650, en verdad. En 1651 cae a 2.800. Y en los años siguientes va disminuyendo hasta que en 1685 vuelve a subir y después vuelve, poco después vuelve a bajar. La tendencia en general es a la baja, a la reducción en el número de mitallos. ¿Por qué? Debido a la crisis demográfica que sacudió al virreinato peruano a lo largo de los siglos XVI y XVII. Si disminuía la población de tributarios, también disminuiría la cuota de mitallos. Entonces, en los años siguientes, en el siglo XVII, las autoridades indígenas, el curaca, por ejemplo, o el defensor, el protector de indios, que era un cura generalmente, mandaba un oficio a las autoridades virreinales diciendo que había disminuido la población de los pueblos. Ya no había 10.000 tributarios, solo había 5.000. En consecuencia, debía ajustarse el número de tributarios que tenían que ir a Potosí. Y de esta forma se hacía una revisita, una especie de censo, se comprobaba la realidad demográfica y se ajustaba la cifra. De esta manera, la cantidad de mitallos, que llegó a ser de más de 4.000 al comienzo, se redujo por debajo de 2.000 a finales del siglo XVII. Esta caída en el número de mitallos fue compensada con la contratación de trabajadores libres.
Los trabajadores libres le llamaban mingas, mingados también. Entonces el indio minga es el indio que se contrata voluntariamente. Ya les he dicho que, por lo general, los mingas eran ex-mitayos, alguien que había trabajado como mitayo y voluntariamente había optado por permanecer en el centro minero, vendiendo su trabajo como un obrero libre, que se contrata voluntariamente. Generalmente el minga es un trabajador calificado, y un trabajador calificado en la minería valía oro en esa época. Los empresarios mineros perseguían a los trabajadores calificados. Cuando los mitayos terminaban su turno y ya tenían que volver a sus pueblos, los empresarios salían a acosarlos, podríamos decir, a cortejarlos, ofreciéndoles que se queden. Porque un trabajador experimentado, ya les digo, valía oro, era valiosísimo, porque eran muy escasos. Y entonces les pagaban salarios mayores. No olvidemos que los mitayos, aunque eran trabajadores forzados, no eran gratuitos. Se les pagaba un salario fijado por la ley. Un salario que ya les dije en la clase pasada, llegó a ser de medio peso al día, que no era un mal salario, medio peso al día o 3 pesos a la semana, porque ya saben ustedes que, bueno, el sistema monetario era octal, entonces los pesos se dividían en 8 reales, generalmente a los mitayos les pagaban 4 reales, que viene a ser medio peso, entonces medio peso por 6 días a la semana salían 3 pesos semanales, que no era un mal salario, pero los precios eran altos en los centros mineros, con lo cual tampoco es que fuera bueno el salario. En fin, ahí hay cierto debate entre los historiadores económicos. Hay un grupo de historiadores, sobre todo europeos, que dicen que los trabajadores de Potosí eran los mejor pagados del mundo, que ni en Europa ganaban así. Lo que han hecho es comparar lo que era el salario en Potosí y los precios. Y les resulta un salario real mejor que el de Venecia, que el de Florencia, que el de París. O sea, como que no había lugar en Europa donde se ganase un obrero, ¿no? Donde se ganase mejor. Y por eso dicen que son los mejor pagados del mundo. Pero otros historiadores, generalmente sudamericanos, dicen que no eran salarios muy buenos porque aunque nominalmente parece que eran buenos, los precios en Potosí eran muy altos. Bueno, no es fácil terciar en este debate, muchachos, porque se necesitaría más datos de precios en Potosí o en Huancavelica. O sea, ¿a cuánto se alquilaba un cuarto, una vivienda, no? Como se imaginarán, en esa época pues no había contratos así de alquiler formales, con aviso en el periódico, entonces no es fácil conseguir estos datos. ¿Cuánto costaba la comida? ¿Cuánto costaba un menú? ¿Cuánto costaba un lavado de ropa? Bueno, para empezar hay que averiguar qué consumían los trabajadores de Potosí en ese tiempo. Quizás coca, maíz. Habría que ver qué consumían los trabajadores y luego averiguar sus precios y luego comparar eso con los salarios reales en otras partes del mundo. No es un debate, ya les digo, muy fácil y por eso quizás se debate tanto, ¿no? No se llega a un acuerdo. En esta otra diapositiva les he puesto una información parecida a la que les puse para Potosí en la clase pasada, para Huancavelica. Las provincias que envían mitayos a Huancavelica. Las provincias de Tarma y Chinchaycocha, que quedan en el actual departamento de Junín. En la provincia del Valle de Jauja, que es todo lo que es el Valle del Mantaro, le llamaban los españoles el Valle de Jauja. Y está la cantidad de mitayos que les toca mandar cada año, ¿no? 209, 406. Angaraes. ¿Dónde queda Angaraes? En el departamento de Huancavelica, muchachos. Chocorvos y Huachos. Estos eran grupos étnicos también de las provincias de entre Huancavelica y Ayacucho. Azángaro en Puno. Vilcas, esto creo que queda en Ayacucho. Zoras y Lucanas en Ayacucho. Eran los que tenían que mandar más, ¿no? Porque seguramente su población de tributarios era más grande.
Los indios de Andahuaylas, el grupo étnico de los Andahuaylas, ¿no? Que vienen del departamento de Apurímac. Los indios de Cotabambas, también departamento de Apurímac actualmente, y Omasuyos. Estos no los ubico bien, de qué lugar vienen. Y los de Chumbivilcas, que vienen a ser tierras altas del Cusco. Entonces, la suma de todos estos da 2.981 mitayos, de mita gruesa. Una vez en Huancavelica se dividían en 3 tandas, de aproximadamente 1.000 trabajadores cada una. ¿Para qué se dividían en 3 tandas? Porque a una le tocaba trabajar y las otras 2 estaban de huelga, decían los documentos coloniales. En esas 2 semanas que los mitayos estaban de huelga, la idea era que vendiesen su trabajo. O sea, la idea de los españoles cuando establecieron la mita fue que sirviese como una escuela para que los indios aprendan la venta de su trabajo. Era algo así como una escuela del capitalismo. Era como decirles, miren muchachos, en el capitalismo la gente vive de vender su trabajo. No es nada malo, nada deshonroso. Es normal vender su trabajo a un empresario. Y a cambio te pagan un salario. Entonces, la mita fue forzar que se acostumbren a ello y que le pierdan el miedo. Y entonces les decían, una vez en el asiento minero, una semana les toca trabajar forzados, en Italia. Las otras 2 semanas las tienen libres. Y ellos dirían, y en esas 2 semanas, ¿de qué vamos a vivir? Porque si no trabajamos no nos van a pagar salario y ¿con qué vamos a vivir? Entonces les decían, en esas 2 semanas libres venden su trabajo voluntariamente a los empresarios que lo quieran comprar. Y van a querer que todos quieren. Entonces, así van a aprender a vender su trabajo. Esa fue la idea de crear los 3 turnos. El turno de mitayo y las otras 2 semanas era para que los indios aprendan como mingas la venta de su trabajo libre. Y ya ven que algunos aprendieron muy bien. A veces uno, cuando es agredido por algo, en vez de retroceder, lo más inteligente es lo que se llama la huida hacia adelante. En vez de retroceder del capitalismo, si sientes que el capitalismo te agrede, vuélvete capitalista. Métete a la cabeza del monstruo. Vete a Nueva York. En fin, esa es la estrategia de algunos, ¿no? La llamada, como les digo, huida hacia adelante. Entonces, estos, en vez de volver a sus pueblos y sufrir el acoso del corregidor, del curaca, decían, me quedo en Potosí, me quedo en Huancavelica vendiendo mi trabajo. Aprendo castellano, uso moneda, me modernizo y se quedaron, ya les digo, como obreros mineros ya libres, como indios mingas. Bueno, no sé si hay preguntas sobre la mita y si no, les voy a mostrar. A ver, Patricia Mendoza tiene una pregunta. Adelante, Patricia. ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, en una investigación que se hizo, Sí, sí, te escucho. Sí. vi de que durante el viaje hacia la mina, o sea, de los mitayos, en ese viaje como era bien largo y era que cargaban bastante mercadería para que se abastecieran durante el viaje, muchos mitayos morían. Y quisiera saber si en de verdad lo que se requería, o sea, la cantidad en sí llegaba hasta la mina, porque, o sea, como los mitayos prácticamente, como eran durante el camino explotados, por las condiciones infrahumanas en las que se trataba, fallecían. Entonces quisiera saber si también ello afectó bueno, a la provisión de mitayos y además también a la producción, ¿no? Bien, es un tema del que se conoce poco, Patricia, y por lo cual a veces se hace mucha literatura. Como tú dices, el desplazamiento era penoso, porque los caminos eran pues rústicos, se iba a pie. Es verdad lo que tú dices, que los mitayos iban cargando mucha mercadería para subsistir en Potosí. Hay un cronista que dice que estaban los caminos llenos que parecía que se mudaba el reino. Porque cuando salían los mitayos del Cusco, por ejemplo, hasta Potosí, se iban, dicen cada uno con 20 llamas.
Y en cada llama llevaban mucho charqui, cancha, chuño, que eran alimentos para sobrevivir en Potosí, sin tener que gastar en comida. Entonces, llevaban comida para un año, exagerando quizás. Si se morían en el camino, podría ocurrir, podría ocurrir. Yo no creyera, Patricia, que tanto. O sea, si realmente la mortalidad hubiera sido muy grande, yo creo que habrían abandonado los españoles el sistema, ¿no? Porque les habría resultado contraproducente para lo que ellos querían, que era que la población indígena vuelva a crecer. Pero lo que más frecuentemente ocurría, Patricia, era que se escapaban al amparo de la noche. Se supone que en la noche pues acampaban ahí donde los sorprendiese la noche a dormir, en fin, pondrían carpas, algo así, pero era fácil que se escapasen para volver a su pueblo o irse a otro pueblo. Y por eso es que ocurrió el fenómeno de los sitios forasteros, porque a veces ya no volvían a su pueblo, sino que se quedaban en otro pueblo de por la ruta, como indios forasteros. Entonces, esto yo te diría que ocurrió más frecuentemente, la huida más que la muerte. Pero también podían morir y también había los que negociaban con el capitán enterador. Había un sujeto llamado capitán enterador, que era como un delegado del curaca. O sea, el pueblo tenía su curaca. Entonces, el curaca despachaba los mitayos. Por ejemplo, que eran 70 mitayos, por ejemplo, que salían. Los ponía al mando de un capitán. El capitán de la mita le llamaban. Este se supone que era el responsable de de entregar los 70 al corregidor de Potosí. Pero en el camino, ya te digo, algunos escapaban, otros se morían y otros negociaban. Y por ejemplo le decían al capitán, mira, aquí tengo 20 pesitos para ti. Tú dices que me escapé o que me morí, que me despeñé por ahí, huyendo me caí en el abismo y me morí. ¿Quién te va a decir que no? Yo me voy a quedar por acá, ya nunca más van a saber de mí, me desaparezco. Entonces el capitán eventualmente aceptaba este cohecho, venía a ser un cohecho, y cuando se encontraba con el corregidor, le decía, salí con 70, pero solamente quedan 60. ¿Qué pasó con los otros 10? 5 se han muerto, 5 se han escapado. Y de pronto no todos se habían muerto, sino que algunos, ya les digo, le había dado su platita al capitán para que lo pase por muerto. Bueno, estas cosas pasaban, estas cosas se investigaron, porque justamente luego los empresarios mineros se quejaban de que la mita había disminuido, que estaban llegando menos de los que debían, y que no todos era realidad por muerte, sino que había este tipo de negociados. A ver, hay otra pregunta aquí en el chat, veo que me ponen, profesor, ¿quiénes eran los indios ladinos? Dice Tello. Los indios ladinos, Tello, eran los indios que sabían castellano y que la palabra también se empleaba para decir que eran indios mañosos, porque el indio que sabía castellano era como un poco más listillo, conocía las mañas para, por ejemplo, hacerse pasar por muerto, hacerse pasar por alguien que ya había cumplido su turno cuando no había cumplido todavía. Entonces, en general se decía, ladino significaba que conocía, era un indio conocedor. Le llamaban también los indios enzapatados, que ya usaban calzados, zapatos. Bien, vamos entonces a la siguiente imagen que tiene que ver con, les voy a pasar ahora unas imágenes de las máquinas de la minería. Aquí me pregunta, ¿era igual que los enzapatados? Efectivamente, lo mismo. ¿Cómo se vio el proceso, dice Patricia, de visitas para la actualización de la mita? Bueno, ya les digo, el protector de indios mandaba una carta a la audiencia de Lima. También había una audiencia en lo que hoy es Bolivia, llamada audiencia de Charcas, que quedaba en Sucre, la capital, lo que hoy es Sucre, ¿no? En esa época se llamaba La Plata. Bueno, entonces la audiencia recibía la queja del protector de indios y eventualmente pues la aprobaba y ordenaba una visita para que vayan a comprobar la cantidad de población de tributarios que había.
Cuando en la provincia se enteraban que venían los visitadores, decían que había una especie de campaña de escondite, de jugar al escondite. Esto era lo que decían los mineros. Cuando se sabe que viene el visitador, entonces los indios van y se esconden. De manera que cuando los cuentan, aparecen menos de los que realmente hay. Obviamente los españoles visitadores tampoco eran tontos y entonces pedían al párroco el libro de nacimientos. Y decían, ¿y dónde están estos? Y el párroco, claro, podría decir que se habían muerto, pero entonces le pedían a ver el libro de defunciones. Entonces, si han nacido pero no están en el libro de defunciones, entonces ¿dónde están? Y claro, el párroco podría decir si han escapado, si han ido a vivir a otros lados, se han vuelto forasteros. Y era como jugar a las escondidas, ¿no? Los españoles buscando a los indios que se escondían para escapar de la contabilidad. Por eso es que la visita del virrey duque de La Plata en los años de 1687-89, lo que hizo fue hacer una especie de nuevo censo y contaron a los indios donde estuvieran, aunque fueran forasteros. Y les decían, ahora donde eres forastero, vas a ser inscrito como si fueras originario para que pagues tu mita y pagues tu tributo, porque con ese cuento de que son forasteros y que están solamente de paso, en fin, nos están paseando, están evadiendo los tributos. En la lectura, dice Patricia, se argumentaba que un factor para que no se diera la visita era por su alto costo. Claro, es que las visitas eran operaciones costosas, tenían que desplazarse los funcionarios coloniales en un viaje que era, pues, no había avión, ¿no? Ni ómnibus, pero había que viajar, pues, peor, a lomo de mula, y había que cubrir los costos del desplazamiento de esas autoridades, que además iban con su escribano, toda una parafernalia de testigos, de manera que una visita era efectivamente costosa. No tengo claro quién tenía que pagar, quién asumía el costo de esta visita. Bueno, ahora sí volvemos a nuestro PPT. A ver, ya saben que tengo que hacer mi maniobra de volver a cerrar y volver a abrir. Entonces, aquí lo que les iba a mostrar ahora era estas herramientas de la época de la que les estoy hablando. A la izquierda tenemos los molinos. Quisiera que se fijen primero en el de abajo. Este es un molino hidráulico. Entonces, observen ustedes cómo funciona. Se provoca una caída de agua. Para eso tú represas el agua unos metros más arriba de donde tienes el ingenio y provocas entonces a través de unos tubos de fierro serían en esa época, la caída de agua. Y mientras más metros caiga y con más fuerza caiga el chorro, entonces el chorro sale con una fuerza muy grande y mueve las paletas de una rueda que le llamaban la noria. Esta rueda que está con el H es la noria. Entonces, mientras más fuerte cae el chorro, la rueda gira con más fuerza. Al girar esta rueda se mueve un eje. El palo que está atravesado aquí, que dice F y G, es un eje, un palo, que gira conforme se mueva la rueda. Mientras con más fuerza gira la rueda, con más fuerza se mueve el palo, el eje. Bueno, este eje tiene aquí una punta y la aplicas a la rueda del molino. De manera que cuando se mueva esta rueda, se mueve la rueda del molino que muele los minerales. De esta forma funcionaba el molino hidráulico. El de arriba a la derecha es un molino de patadas. En este caso se pone a dos operarios como a pedalear. Ellos están pedaleando y a través del pedaleo hacen girar la rueda. En este caso, claro, se mueven por energía humana, ¿no? El desgaste lo cubren los indios que están haciendo ese trabajo. A veces utilizaban animales y le llamaban molino de sangre. Y era una mula o bueyes los que hacían el trabajo.
En los trapiches, por ejemplo, de la industria azucarera, generalmente se empleaban molinos de mulas, ¿no? O de bueyes. A la derecha tenemos una máquina que es como una grúa, para izar. Conforme se mueve la rueda, entonces se levanta un peso, que es muy útil para levantar los minerales de los pozos de las minas. Aquí tenemos otra imagen, son imágenes del siglo XVI, que he tomado de unos libros del siglo XVI con instrucciones para los trabajos mineros. Por eso ven a los hombres vestidos de forma un poco extraña, como se vestían en la época. Aquí están explicando cómo abrir un pique o pozo vertical. Entonces se traza el diámetro y luego se va a hacer la excavación. Aquí a la derecha, cómo abrir un socavón, una lumbrera. Entonces se pone un nivel, en fin, se pone unos postes ahí. Ven, observen ustedes cómo están calculando que la lumbrera pueda salir en línea recta a través del cerro. Eran los ingenieros de la época que le llamaban la geometría subterránea. Entonces no se utilizaba el nombre de ingeniero, sino de geómetras subterráneos. Aquí tenemos las herramientas de la minería de aquella época. Aquí tienen abajo a la izquierda las barretas, ¿no? La A puntiaguda, la B plana, la C es la conocida pata de cabra, y a la derecha tienen los picos, ¿no? El azadón, la pala, y arriba tienen las cabezas de martillos, que se le ponía su mango, y entonces hay martillos de diversos tamaños. Con el martillo se golpea la barreta y de esta forma se retiraba el mineral de los frontones de las minas. Era un trabajo pues extenuante, por supuesto, peligroso, se podía derrumbar de pronto el socavón y que requería mucho ingenio para ver en qué punto había que golpear el frontón para desprender las rocas. Todavía no se utilizaba la pólvora en la minería sudamericana. La pólvora se va a introducir recién en el siglo XVIII. Hasta ese momento todo se sacaba así, simplemente a golpe de barreta y martillo. Este es un bosque de queñuales. Es una foto que he tomado en la laguna de Yanganuco, en el callejón de Huaylas. Tal vez ustedes han ido a Yanganuco, y si no, vayan, muchachos. Un lugar precioso de la sierra peruana que queda en el callejón de Huaylas. Tienen que salir de Huaraz, hay unos tours que los llevan a la laguna de Yanganuco. Está como a 4.000 metros de altura. Y en torno a la laguna están estos arbustos, que son queñuales. Este es el único arbusto de la puna, y era el que había en gran cantidad cuando los españoles empiezan a explotar las minas, tanto de Potosí como de Huancavelica. Por supuesto que en unos 20 o 30 años desaparecieron todos los queñuales que rodeaban las minas y quedaron depredados. Hoy en día se han reconstituido, ¿no? Este es un grabado del siglo XIX en el camino entre La Oroya y Cerro de Pasco, y el grabado representa una hacienda mineral. Entonces, aunque no es la época colonial, esto es más o menos 1870, la época del guano, la tecnología era básicamente la misma que en la época del virreinato. Y por eso es que me pareció útil mostrarles esta imagen para que vean ustedes cómo era una hacienda mineral. Entonces, esta hacienda mineral está, como dice la leyenda, en el camino de Cerro de Pasco a La Oroya. Estas son, observen aquí hay como viviendas, ¿no? No sé si logran ver, estas son como cabañas con techo de paja, y se ve el techo de paja a 2 aguas. Aquí hay otras cabañas, más cabañas acá al fondo. Seguramente ahí viven los trabajadores. En esa época uno tenía que vivir dentro de la hacienda mineral. O sea, no podías irte a tu casa y volver al día siguiente, porque las haciendas minerales eran muy aisladas. Entonces, uno vivía dentro de la hacienda. Y observen estos huecos redondos.
Estos huecos redondos son los patios circulares, donde se hacía la amalgamación. Aquí pueden ver unas personas, ¿no? Aquí hay unas personas también, para que ustedes tomen una medida de el tamaño que tiene todo el conjunto. Es como una imagen tomada desde el aire, seguramente desde la punta de un cerro, desde donde se ubicó el dibujante, ¿no? Estas son fotografías, ojo, ya no son grabados, son fotografías de la misma época del grabado, de 1870 aproximadamente. En la foto de arriba a la izquierda están los trabajadores llenando unos cajones de madera. En esa época se trabajaba por tarea, es decir, le pagaban a los operarios por cada cajón de mineral que llenaban. Entonces, estos trabajadores están llenando el cajón de minerales y luego van a cobrar según tantos cajones se hayan llenado. A la derecha están los chanquiris, quebrantadores de metales. Premunidos de un martillo, están trozando los minerales. Esto se hacía a la salida de la bocamina. Generalmente a la salida de la bocamina había una cancha, una especie de superficie, donde los apiris, que eran los cargadores de minerales, depositaban su carga y entonces entraban en acción las palliris. Le llamaban las palliris cuando eran mujeres. En quechua, pallir es escoger, seleccionar. Entonces las palliris seleccionaban los minerales. Unos iban para fundición, otros eran los pacos, otros rocicler. O sea, cada mineral tenía su nombre y eran adecuados para una técnica de refinación o de otra. En este caso, los quebrantadores lo que hacen es trozar los minerales para que no sean piedras grandes sino chiquitas. ¿Esto con qué finalidad? Para poder acomodarnos mejor en las llamas, perdón, en los lomos de las llamas o de las mulas. Se supone que los metales, los minerales, aquí le han llamado metales, pero debería decir minerales, ¿no? Los minerales ya trozados, hasta que estén al tamaño de una nuez más o menos, decían las instrucciones, se llenaban en capachos, que eran cueros de ovejas o de vacas, generalmente eran de vacas, y en estos grandes sacos de cuero se ponían en los lomos de las mulas y de las llamas para que trasladen los minerales hasta las haciendas. Aquí abajo a la izquierda tienen un molino, un ingenio. Esta es la rueda del molino. Aquí abajo hay una rueda tumbada y aquí pueden ver una rueda recostada. Seguramente están cambiando la rueda del molino. Aquí pueden ver un europeo, parece que es un, digamos, un propietario, ¿no? Un empresario, y aquí un trabajador un poco agachado, que están comprobando cómo ha quedado la nueva rueda. Y él se ha dicho que estas ruedas duraban solamente 6 meses y tenían que ser cambiadas constantemente. Y aquí a la derecha tienen un circo. Esta es la foto de un circo, muchachos. Ven que es un circo de piedra, una pirca, como le llaman en la sierra, muro de piedra. Y ahí ven a un indígena y a unos caballos, porque con los caballos se hacía la mezcla. Bueno, esta es una fotografía del libro de donde he tomado las fotos que les acabo de mostrar. Es un libro que se llama Registros del Territorio. Se subtitula Las primeras décadas de la fotografía, entre 1860 y 1880. Un libro del Museo de Arte de Lima, del Mali. Junto con Natalia Magluf, yo colaboré en la investigación y en los textos. Y aquí, en la fotografía de la portada del libro, lo que se ve es una larga recua de bueyes, ¿no? No sé cuántos bueyes son, ya ni los he contado, pero más de 20 bueyes parece. Y ustedes dirán, ¿qué están haciendo esos bueyes? Están tirando de una rueda de molino. No sé si ven aquí a la derecha, 2 ruedas. Son ruedas de molino y los bueyes están tirando de ellas porque las están llevando seguramente a una hacienda mineral. Entonces observen qué complicado era el traslado de las ruedas de molino, que era uno de los gastos más importantes de las haciendas. Bien, creo que sí, ahí vamos a dejar esta
esta primera hora, a ver qué hora tengo, las 3:04. Voy a ver, leer las lecturas del chat. Dice, las preguntas del chat, perdón. Pregunta Patricia, ¿cómo se dio el proceso de visitas? Sí, ya vimos esto, ¿no? Para la actualización de la misma. La vestimenta guerrera se podría relacionar a la connotación bélica que tenía la labor minera para algunos mitayos. Sí, yo creo que podríamos pensar en eso, Patricia, efectivamente, lo que dices. Y Tello pregunta, profesor, ¿qué tan cierto es la teoría que dice que la pobreza del sur del Perú en la actualidad tiene una fuerte relación con la mitad minera? Bueno, esto es lo que propone Melissa Dell, comparando las provincias que mandaron mitayos y las que no mandaron. ¿Qué tan cierto es? No sabría decirte. Mira, yo lo que pienso, que es un poco la crítica que le he hecho a Melissa Dell, es que los que van a las ciudades mineras, quizás a ellos les fue mejor, porque emigraron, pudieron emigrar, se facilitó su emigración. Los que se quedaron probablemente la pasaron peor. Entonces, creo que puede tener razón. La gente que se quedó en los pueblos de la Mita perdió su mejor capital humano porque es gente que ya no volvió. O sea, los mitayos que se fueron muchas veces ya no volvieron. Y probablemente era la gente mejor, era el mejor capital humano, ¿no? Entonces yo diría que por ahí está quizás el empobrecimiento de esas regiones, y no tanto por lo que dice ella de que no había hacendados. Pero, en fin, es un tema para investigar. Me parece bien interesante en todo caso lo que propone esta autora, ¿no? Bueno, siendo las 3:06, vamos a hacer una pausa. Voy a parar la grabación y vamos a descansar, a poner la grabación otra vez en marcha. Y vamos a entrar ahora a hablar de la bonanza de la plata, el tema central de nuestra sesión. Un periodo de 3/4 de siglo en los que la economía peruana atravesó una bonanza exportadora. Y ya saben que en nuestra economía las bonanzas exportadoras han sido como el elemento decisivo, lo que separa al día de la noche, más o menos. Cuando tenemos bonanza exportadora, la economía en general está bien, y cuando tenemos más bien una crisis del sector exportador, ocurre lo contrario. Vamos a volver a nuestro PPT. A ver. Pero lo tengo. Ah, aquí estamos, sí. A ver. Bien, aquí. Este gráfico nos muestra la producción de plata de Potosí entre las décadas de 1560 a 1820. Aquí el título dice 1580, pero es un error. Debe decir 1560 a 1820. Esta primera década corresponde a la época de la Guaya, producción relativamente menor. El eje izquierdo marca la producción en miles de marcos, 200.000 marcos, 400.000 marcos. Cada marco es media libra de plata, más o menos un cuarto de kilo de plata. La década de 1570 mejora un poco porque ya contiene unos años de la nueva minería, de la amalgamación. Cuando el virrey Toledo llega al Perú, ya les comenté que trajo un grupo de técnicos en el nuevo método de amalgamación, pero no fue fácil instaurar el nuevo método, porque los minerales de Potosí y de otras minas peruanas y la altura sobre el nivel del mar parece que creaba cierta complicación para que ocurra la reacción química que requiere la amalgamación. Por eso es que Toledo estableció un premio y dijo que aquella persona que consiga exitosamente hacer la amalgamación en Potosí iba a cobrar el premio.
Y en 1572 un minero metalurgista español llamado Pedro Fernández de Velasco fue el que consiguió exitosamente hacer la amalgamación tras varios intentos fallidos. Esos intentos fallidos habían provocado cierto escepticismo y algunos pensaban que el tipo de minerales del Perú no era apto para la amalgamación o que la altura sobre el nivel del mar de Potosí, mucho mayor que México, ¿no? México tiene como 2.000 metros de altura, 2.200, 2.500, como mucho en sus centros mineros, Zacatecas, por ejemplo. Y Potosí es 4.000, 4.200 metros, Huancavelica igual. Entonces, muchos decían, la altura sobre el nivel del mar de las minas peruanas impide la amalgamación. Bueno, el hecho es que esos temores al final se vencieron y Pedro Fernández de Velasco fue el exitoso metalurgista de la ciudad de Velasco. Ya saben que la gente llevaba el apellido, el nombre de su pueblo en su apellido antiguamente, ¿no? Así que no sé en qué lugar de España queda esta ciudad llamada Velasco, pero de ahí venía este Pedro Fernández. Bueno, él fue el que consiguió hacer exitosamente la amalgamación. El virrey Toledo estaba en ese momento en el Cusco, en su famoso recorrido por todo el virreinato. La visita general que hizo Toledo es célebre. Fue uno de los pocos virreyes que recorrió prácticamente todo el Perú al lomo de mula, que no había otra forma de hacerlo que esa en ese momento. Bueno, él recibió la carta, alborozado por supuesto, e inmediatamente le escribió a los reyes de España, diciéndoles que iba a celebrar el matrimonio más venturoso de las Indias. Iba a casar Potosí con Huancavelica. Ya se imaginarán la perplejidad de los reyes cuando recibieron esta carta y se preguntarían, ¿qué cosa es eso del matrimonio más venturoso? Potosí con Huancavelica, ¿qué quiere decir este virrey Toledo? Y claro, tenía que ver con unir el mercurio de Huancavelica con la plata de Potosí. Entonces, entre ambos iban a ser la riqueza de la corona, del imperio español. Observen cómo en la década de 1580 realmente despega la producción de Potosí, que prácticamente llega a los 800.000 marcos. Y la década de 1590 se bate el récord de la historia de Potosí. Nunca más se produciría tanta plata en Potosí como en la década de 1590. A partir de 1600 la producción comienza a declinar lentamente y desde mediados del siglo XVII más aceleradamente. Y a comienzos del siglo XVIII está en su peor momento. Luego hay cierta recuperación al finalizar el siglo XVIII, pero nunca Potosí volvió a ser lo que fue en su época de gloria, que era cuando se acuñó aquel dicho que ha recordado uno de ustedes, ¿no? Vale un Potosí, vale un Perú, era la época en que era el sinónimo de riqueza. Bueno, Potosí, les advierto, es una ciudad minera que existe todavía hoy, se puede visitar, queda, como les digo, en Bolivia, sigue produciendo ya no tanto plata, sino otros metales. Bueno, esta es otra gráfica, muchachos, de la producción de plata, ya no solamente de Potosí, sino de todo el virreinato peruano. Así que por eso no coincide con la anterior. Esta no coincide con esta. Esta es más completa porque incorpora la producción de otros centros mineros distintos a Potosí. Observen que en este caso la década más brillante de la producción de plata es la década de 1630, en que la producción supera los 80 millones de pesos. Aquí la unidad es diferente. En la anterior eran marcos de plata. Aquí son millones de pesos. Porque, digamos, la plata en marcos es una unidad de peso. Es como decir en kilos. Mientras que aquí es en dinero. No tengo la equivalencia en este momento, pero me parece que cada marco más o menos son 64 pesos. El valor de un marco de plata era más o menos de 64 pesos, pero podía fluctuar levemente. Estos son pesos de 272
72 maravedís. Cada real se dividía en 34 maravedíes, que es como una pequeña unidad, en fin, de medida. Bueno, lo que podemos ver es entonces que gracias al método de amalgamación que se introduce en esta década que estoy marcando acá, pueden ver ustedes cómo a partir de ese momento la producción de plata se eleva drásticamente. De haber estado por debajo de los 30 millones de pesos en cada década, saltó a más de 80 millones de pesos. Y se mantuvo en un promedio más o menos alto. Después de 1630 comienza a decaer. Y por eso es que esta época de 1650 más o menos desde acá, ¿no? Hasta más o menos acá, esta época es la que le he llamado la época de la crisis. Entonces podríamos decir que hay como 4 épocas en la minería colonial. Lo vamos a poner acá en la opción pizarra. Algo así como periodización de la minería colonial. Entonces, a ver. Bueno, se me escapó. Aquí pongo. Primera época sería época de la Guaira. Entre más o menos 1545, que empezó a explotarse la minería en Potosí, hasta 1575. Esa es entonces la época de la Guaira. Luego viene la bonanza de la plata, entre 1575 a 1650. Luego la época de la crisis o declive, entre 1650 a 1740 aproximadamente. Son fechas pues aproximadas. Y luego viene la recuperación borbónica. 1740 a 1800. Para cerrar el periodo colonial diríamos que viene una nueva época de crisis o declive, de 1800 a 1870 aproximadamente. Es decir, cuando ocurre la independencia, estamos en una época de crisis o declive de la minería. Esto corresponde a la minería metálica, por si acaso, porque en esta época de crisis o declive aparece la minería no metálica del guano y el salitre, que es otro tipo de minería. Bueno, conservemos esta cronología, porque en la medida en que la economía peruana ha estado muy vinculada a la minería, vamos a ver que estos ciclos corresponden a época de bonanza o de crisis más o menos generalizada en todo el virreinato. A ver, aquí tengo una pregunta en el chat que dice, ¿la causa de la caída de producción en Potosí podría haber sido la caída demográfica? No creo que tanto, Patricia, en parte porque al caer la población, la mano de obra se volvió más escasa y esto la habría encarecido, ¿no? Pero recordemos que la minería nunca ha demandado mucha mano de obra. Incluso en sus momentos de mayor bonanza, todos los trabajadores de la minería no eran más de 10.000 o 15.000. Relativamente poco, ¿no? Para un país que en ese momento tenía más de 1 millón de personas, 10.000 o 15.000 no tendría que ser un gran problema. Vamos a ver que, ya lo vamos a hablar en su momento, pero la crisis de la minería en Potosí tuvo que ver sobre todo con factores políticos, de corrupción, por ejemplo, de eficacia de la organización institucional, como dirían los institucionalistas, y también algunos problemas tecnológicos. Bueno, dejo la opción pizarra y volvemos a nuestro PPT. A ver, acá no. Entonces tengo que volver a llamar. Por aquí, por si acaso, en mi vecindario están
tirando unas casas y levantando unos edificios, por eso es que hay unos ruidos así un poco apabullantes de vez en cuando. Bueno, vamos a nuestra diapositiva. Aquí estamos. Entonces, en esta gráfica se pueden dibujar los ciclos que les acabo de poner en la pizarra, ¿no? La minería de La Guaira, minería pequeña producción, iba increciendo, pero se cae en la década de 1560, lo que les hablé de la crisis de la década de 1560, que provocó tanta preocupación en España. Y luego viene la bonanza, esta bonanza de la plata, la época de Valium Perú. Luego viene esta época de crisis, luego viene esta recuperación, que le he llamado la recuperación borbónica, bastante importante. Y luego viene, después de esta época de recuperación, viene una nueva época de crisis que se va a prolongar medio siglo después de la independencia. En esta imagen que hay a la izquierda, les he puesto un grabado que se difundió en Inglaterra y en todo el mundo angloparlante sobre Potosí. Es un texto en inglés, como está muy chiquito, no se logra leer, pero si ustedes la ponen en grande, van a poder leerlo. Dice que Potosí queda en el Perú, que es una gran mina de plata. Es curioso que el dibujante le ha puesto palmeras, ¿no? Y cosas que no corresponden a la realidad. Se nota que el dibujante nunca estuvo en el Perú y no conoció cómo era realmente Potosí. Así que algunos elementos aquí, como la iglesia en la cumbre, por ejemplo, no son reales. Seguramente que a él le dijeron, los españoles son muy religiosos y ponen iglesias en todos lados, así que él puso una iglesia ahí en la punta del cerro. Pero como les digo, el grabado lo he puesto aquí por su valor artístico y simbólico de la época. No es una referencia histórica muy precisa. Pero en aquel tiempo, como pongo aquí en el texto, el Perú producía más de la mitad de la plata del mundo. Y solo Potosí era casi la mitad de la producción de la plata mundial. Pero había otros asientos mineros, como los que he puesto acá en el segundo párrafo. Castro Virreina, en el actual departamento de Huancavelica, que comenzó a producir en 1590. Oruro, ¿dónde queda Oruro, muchachos? En Bolivia, ¿no? Comenzó a producir en 1607. Cayoma, ¿dónde queda Cayoma? A ver, ¿quién es el listillo que me dice dónde queda Cayoma? A ver, no escucho a nadie. En Arequipa, muchachos, en la sierra de Arequipa. Lucanas, ¿dónde queda Lucanas? A ver, ¿quién me dice? En el sur de Ayacucho. Es una provincia del sur de Ayacucho cuya capital es Puquio, una ciudad muy bonita donde tuve ocasión de estar en una Semana Santa. Pasco. Las minas de Pasco son célebres hasta el día de hoy, ¿no? Hoy en día le llamamos Cerro de Pasco. Huarochirí, queda aquí en la Sierra de Lima nomás. Yendo hacia la sierra, por el camino de Cieneguilla, uno llega a Huarochirí. No es muy lejos, son como 100 y poco de kilómetros, pero el camino es muy intrincado, por lo que toma varias horas. En general, le llamaban Huarochirí a toda la región minera que hoy en día se llama más bien Morococha, ¿no? Cuando uno va por la carretera central, después de pasar San Mateo, se llega a Cazapalca. Y después de Cazapalca viene Ticlio, ¿no? Y después de Ticlio se baja a Morococha. Y luego Yauli, Loroya. Bueno, toda esa zona le llamaban ellos genéricamente Huarochirí. Luego, eso aparece hacia 1630. Después aparecen las minas de la Icacota. ¿Dónde queda la Icacota, muchachos? A ver, ¿quién me dice dónde queda la Icacota? Nadie me dice, por lo menos de voz. Bueno, la Icacota queda en Puno, muchachos. En el actual departamento de Puno.
Hacia 1660 ahí hubo una bonanza de la plata muy importante, pero que no duró mucho. Luego hubo una especie de guerra civil entre unos andaluces y unos vascos. Y por eso que le llaman la guerra de los andaluces y vascongados. Una especie de enfrentamiento entre dos clanes de mineros españoles, ¿no? Unos que venían de Andalucía y los otros que eran del País Vasco. Y luego la mina de Guantajaya, que es una mina peculiar porque a diferencia de todas las otras, es una mina que quedaba en la costa. Todas las otras minas que he mencionado son en la Puna, en la Alta Sierra, pero Guantajaya queda en la actual provincia de Tarapacá, que ya dejó de ser peruana, ¿no? Después de la guerra del Salitre, Tarapacá, ya saben ustedes, pasó a Chile. Guantajaya queda ahí en esa zona. Es una mina en el desierto de la costa, que por eso mismo es muy peculiar y empezó a producir hacia 1680. Bueno, vamos a ver ahora que la bonanza de la plata no era solamente bonanza para la minería, sino que se generalizaba a toda la economía colonial. Para producir plata había que desarrollar efectos multiplicadores en la economía interna. De eso vamos a hablar ahora. Y también la bonanza de la plata traía una bonanza fiscal, porque la plata pagaba impuestos, su producción pagaba impuestos directamente e indirectamente también daba muchos ingresos para el Estado. Bueno, de eso vamos a hablar ahora seguidamente. Aquí he hablado de los ciclos de la minería, lo que ya les puse en la opción pizarra, la época de crisis que vino después de la bonanza, luego la recuperación. En este mapa del Perú querría yo ubicar dónde quedan los asientos mineros que he estado diciendo, ¿no? Bueno, Potosí no sale acá, pues porque queda en Bolivia, ¿no? Potosí estaría más o menos por acá, he puesto la flecha. Y aquí está Huancavelica, ¿no? Más o menos. Y aquí está Cayoma, y aquí está Lucanas, y aquí está la Icacota. Aquí está Pasco, Huarochirí, ¿no? En la zona de la Sierra Central. Casi todas las minas están en el centro o sur del Perú, como pueden ver ustedes. Posteriormente, y en el siglo XVIII, van a aparecer minas en Quirubilca por acá y en Hualgayoc por acá, ¿no? Aquí les he puesto algunos dibujos de Guamán Poma, que fue el gran ilustrador de la época. Entonces, a la izquierda tenemos Huancavelica. Dice ciudad, la villa rica de Oropesa de Huancavelica, minas de azogue. En la dicha mina se acaban los indios, porque había una leyenda de que había mucha mortalidad en las minas de Huancavelica, porque el mercurio es tóxico, entonces afectaba los pulmones de los trabajadores y el sistema nervioso en general de los trabajadores. Aquí a la derecha hay un dibujo que está un poco borrosito, lamentablemente, de Potosí, hecho por Guamán Poma. Dice la Villa Rica Imperial de Potosí. Por la dicha mina es Castilla, Roma es Roma, el Papa es Papa y nuestro rey es monarca del mundo. Bueno, Guamán Poma es muy consciente de la importancia que tenían las minas de Potosí para el poder de la monarquía española. Y acá hay un dibujo de las minas. Ahí dice que ahora lo posee nuestro rey don Felipe el III, que era el rey de España en ese momento. Plus ultra, ha puesto aquí, ha puesto los 4 como incas sosteniendo el cetro del monarca español, ¿no? Y aquí están las minas de Potosí de plata, la plaza, las iglesias, etc. Bueno, vamos ahora a hablar de cómo se relacionaba la minería con el resto de la economía. A ver, tengo aquí 2 preguntas en el chat que quiero contestar. Arequipa me ha respondido, a ver, a la respuesta a la pregunta. Gustavo, seguramente cuando yo dije ¿dónde queda Cayoma? Respondió Gustavo Arequipa, correctamente. Muy bien, Gustavo. Pregunta Tello, si la crisis de 1650-1740, ¿a qué se debió? Bueno, a ver, respondo.
tiene que ver con que se llegó a la capa freática. Ya les comenté que cuando las minas se profundizan, se llega a la capa freática, o sea, donde esté el agua. Entonces, en ese momento, la mina se te inunda de agua. ¿Qué tienes que hacer si quieres seguir trabajando la mina? Desaguar las labores, para lo cual generalmente lo que se hacía era un socavón de drenaje. O sea, tenías que sacar una especie de túnel que se llevase el agua más abajo. Esto era costoso de hacer. La otra solución sería poner bombas de desagüe, que eran unas bombas manuales. En esa época no había bombas de otro tipo. Entonces, en la práctica lo que tenías que hacer era tener a unos trabajadores con una especie de cubo de madera retirando el agua manualmente. Era una cosa pues costosa y por eso es que lo más probable era que la labor fuese abandonada. Entonces, esto es lo que pasó en Potosí, que se llegó a la capa freática. Ese fue un problema técnico, como les digo. Se pudo haber superado con los socavones de drenaje, pero que eran costosos de hacer y la mano de obra en el Perú era costosa, ya les digo. El otro problema fue el problema que llamaríamos político. Y es que en el Perú la minería se había organizado de tal manera que el Estado controlaba la producción minera a través de la dotación de azogue y de mercurio. El Estado había estatizado las minas de Huancavelica y de esta manera tenía el monopolio de la venta de azogue. A eso le llamaban el estanco del azogue. Entonces, el Estado tenía un registro de quienes compraban azogue y anotaba en un cuaderno, estas personas han comprado azogue, supuestamente para producir plata, porque para otra cosa no se utilizaba el azogue. Entonces, todos los compradores de azogue deben quitar plata en los próximos 6 meses. Si no lo hacen, se están llevando la plata de contrabando y se les investigaba. De otro lado, los trabajadores se les conseguía a través de la mita, que era controlada por el Estado. Entonces, a través de la dotación de azogue y de la entrega de mitallos, el Estado controlaba a los productores de plata. Y de esta forma conseguía que ellos registren su producción de plata. Si no registraban su producción de plata, se les suspendía la venta de azogue y la entrega de mitallos. Entonces, este era el sistema de control que tenía el Estado colonial. Pero comienza a fallar cuando aparece la corrupción y el contrabando. Entonces, se puede conseguir azogue fuera del Estado a través del contrabando de azogue que hay en Huancavelica. Se puede conseguir trabajadores indígenas a través de la corrupción. Por ejemplo, el curaca podía ocultar indios y luego los alquilaba por su cuenta. Entonces, muchos curacas se corrompen. Los empresarios los corrompen o ellos mismos se corrompen y ocultan tributarios. Cuando vienen las autoridades coloniales, ocultan tributarios, pero luego disponen de ellos para alquilarlos a los empresarios mineros y así puede haber una producción que el Estado ya no controla y esa producción sale de contrabando. De esto les voy a hablar, muchachos, mejor cuando les hable de la crisis misma, pero no quería dejar sin responder a ver la pregunta de Tello, que yo creo que era la curiosidad de muchos de ustedes. Bueno, vamos a ver ahora cómo se relaciona la minería con el resto de la economía. Bueno, Asadurian, este historiador argentino para quien yo trabajé muchos años cuando era joven y aprendí mucho de él, está jubilado ahora en México, vive Asadurian. Él decía que la minería, la nueva minería toledana, esta minería de la amalgamación con azogue, abrió el mercado interno colonial, porque tenía muchos efectos multiplicadores en el resto de la economía. Para producir plata había que comprar, y aquí les he puesto en el segundo párrafo todos los productos que había que comprar: mulas y llamas, sogas, sal, azogue, ruedas de molino, capachos, maitos.
¿Qué cosas son maitos? Son unos cueros de oveja, como los capachos son cueros de vaca. Botijas de barro para envasar el azogue. Barretas y combas de fierro. Salvo las barretas y combas que vienen de Europa, todo lo demás se abastece internamente. Entonces, la minería argentífera, si bien el producto final, que es la plata, se exporta, para producirla había que hacer muchas compras dentro de la economía. ¿Quién producía las mulas? Chile, Argentina, el noroeste argentino, Tucumán, Salta, Córdoba en Argentina, ¿no? ¿Quién producía las llamas? Huancavelica, Junín, Pasco, la sierra peruana. Entonces, a mayor producción de plata, mayor demanda de mulas y de llamas. Con lo cual, la economía de Córdoba, de Salta, de Tucumán, de Huancavelica, de Junín, se robustece. Porque reciben los dineros de la minería a través de la compra de animales. En este caso, minería y ganadería estaban profundamente enlazadas. Y ojo, tomemos en cuenta que las mulas y las llamas tienen que comer, tienen que ser herradas, o sea, se les pone herraduras, tienen que recibir monturas, alforjas, riendas. ¿Y quién produce las riendas, las alforjas? La artesanía local. De manera que la producción de todos estos insumos dinamizaba la economía. Y de otro lado, la minería monetizó la economía porque era el único sector que podía pagar con plata sus compras. Entonces, a través de la minería, los distintos sectores de la economía se fueron monetizando, entrando en una economía de mercado. Para el Estado también era importante la producción minera, porque ya les dije, la minería era un gran pagador de impuestos. La minería misma pagaba el quinto real. Pero además, la minería hacía posible el comercio externo. Y el comercio externo pagaba almojarifazgo. El almojarifazgo es una palabra de origen árabe que hoy en día se traduciría como derechos aduaneros. Entonces, los productos que se exportan y que se importan pagan almojarifazgo y alcabala, que viene a ser el impuesto a la compra-venta. Entonces, los impuestos del comercio exterior que salen por el puerto del Callao, justamente aquí he puesto un dibujo de Guamán Poma que dice ciudad, la villa de Callao, puerto de los valles de Lima, dice, ¿no? El puerto de todo el virreinato peruano. Entonces, aquí se ven los barcos, ¿no? Los grandes barcos, ¿ves? Que llegan, se van. Este comercio ultramarino, como le llamaban en la época, paga impuestos. Y de otro lado, el tributo indígena se pudo monetizar porque había minería y los indios podían ir a las minas y ganar salarios en moneda y con eso pagar su tributo. La monedación de la plata, la conversión de la plata de barra en monedas, pagaba derechos de señoreaje, de manera los que producen alforjas, o sea, los artesanos. A ver, aquí me ha salido que mi conexión de internet ganan los artesanos, los herreros. Es decir, ganan muchos otros agentes económicos y gana el Estado. A ver, voy a ver el chat. ¿Qué me dicen en el chat? Fue el internet, profesor, o sea, se paró por un minuto casi.
Ya, gracias, gracias quien me hayas avisado. Entonces, más o menos en qué parte se paró Patricia, creo que me has dicho tú, ¿no? Sí, profesor, estaba explicando sobre cómo el Estado recaudaba impuestos por la minería. Ya, entonces retomo desde ahí. Les decía que el Estado eh, mejora su recaudación fiscal gracias a la minería, porque la minería paga directamente tributos, el quinto real. Pero además, indirectamente la minería colabora con muchos impuestos, porque la minería permite que haya comercio exterior, permite que haya exportaciones e importaciones, y tanto las exportaciones como las importaciones pagan los impuestos de almojarifazo, que son como los derechos de aduana. Pagan, que es como es el IGB hoy en día, lo que hoy llamamos IGB, es de la alcabala en aquel tiempo, ¿no? Y el tributo indígena se puede monetizar gracias a la minería. Y la Casa de Moneda dejaba derechos a través de los impuestos que pagaban los empresarios que llevaban barras de plata para que sean amonedadas. Entonces, la recaudación tributaria dependía bastante de la producción minera. Por eso es que al final de la diapositiva he puesto, quizás la minería no era mucho porcentaje del Producto Bruto Interno del periodo colonial. Podría ser quizás menos del 10% del Producto Bruto Interno de la época colonial. Pero ese 10% era el que movía al conjunto. Era como el eje. Los escritores de la colonia le llamaban a la minería el nervio de esta economía o el eje de esta economía. Bueno, vamos a continuar. A ver, hablándoles ahora de las características del sistema monetario. Entonces, estamos acá. Bueno, antes de pasar a lo del sistema monetario, aquí he puesto un mapa donde señalo que el transporte de la azogue de Huancavelica, que está acá, a Potosí, que está acá, era uno de los desafíos más importantes para la economía y la logística, digamos, de la época del virreinato, ¿no? Había que trasladar de 6.000 a 7.000 quintales de mercurio a lo largo de más de 1.000 kilómetros de camino. Si quiero ir por tierra son como 1.200 kilómetros de Huancavelica a Potosí. Y como digo aquí, de mal camino. Y encima de una mercancía líquida. Transportar un líquido es siempre complicado, ¿no? Si se te cae, y encima una mercadería peligrosa, porque era tóxica, y que tenía muchas mermas en el camino, o sea, se derramaba rápidamente, se perdía fácilmente y era muy valioso, o sea que no se debía perder. Bueno, como les dije, el Estado tenía el monopolio de la producción y venta del mercurio. Para la producción, el Estado hacía un contrato con una compañía de mineros, que eran mineros españoles asentados en Huancavelica. Se le conocía como el gremio de mineros de Huancavelica. En ese contrato, el Estado se comprometía a facilitarles mitallos, a darles las minas, y los empresarios del gremio se comprometían a producir 7.000 quintales de mercurio, por ejemplo, que el Estado les pagaría a 85 pesos cada quintal. El precio podía variar, pero más o menos se movió en torno a lo que les estoy diciendo. Entonces, una vez producido el mercurio, había que trasladarlo de Huancavelica a Potosí. Para eso hubo la ruta terrestre y la ruta marítima. Para la ruta terrestre, el mercurio salía a Huamanga, al Cusco, a Puno, a La Paz, Oruro, Potosí. Esta era la ruta terrestre y que le dio a las ciudades que he mencionado, Huamanga, Cusco, Puno, La Paz, Oruro, una bonanza.
Estas ciudades se animaban mucho cuando venía la flota del Mercurio. La flota del Mercurio consistía pues en miles de mulas. ¿Cuántas mulas? Ya ustedes pueden calcular. Si una mula puede cargar 2 quintales de mercurio, entonces ¿cuántas mulas se necesitan para mover los 6.000 a 7.000 quintales? 2.000, 3.000 mulas. ¿Se imaginan lo que significaba ver pasar 2.000 o 3.000 mulas? Es un espectáculo que, en fin, me gustaría verlo, ¿no? Pero debía ser impresionante que llegara una recua de 2.000 a 3.000 mulas. Obviamente había que tener el forraje preparado para que se alimenten las mulas. Y a los herradores, albéiteres les llamaban, una especie de veterinarios que curaban a las mulas los males que tenían para acomodar la carga. Y se aprovechaba además de trasladar otros productos que en esta ruta se podían vender en Potosí. Por ejemplo, la coca del Cusco, los cueros de Huamanga, el maíz de Cochabamba, todo esto se aprovechaba de vender en Potosí. Pero la ruta rival era la ruta marítima, para la cual se llevaba de Huancavelica el mercurio al puerto de Tambo de Mora, que está acá. Hoy día se le llama Chincha, ¿no? El puerto de Chincha, que luego se cambió por el de Pisco, que está un poquito más al sur. De aquí se trasladaba el azogue en barco hasta Arica. Y del puerto de Arica se subía el mercurio hasta Potosí. Esta era la ruta más dura en el caso de la ruta marítima. En barco es fácil, ¿no? El barco, digamos, hace la ruta esquivando la corriente de Humboldt y llega hasta Arica. Pero el problema es que de Arica para subir el mercurio a Potosí era subir desde el nivel del mar hasta 4.000 metros de altura. Por eso los historiadores le llaman a Arica el ascensor de Potosí. Para esto se empleaban las mulas. Para la primera etapa de bajar el mercurio de Huancavelica a Tambo de Mora lo hacían llamas. Parece que las llamas en el camino de la sierra de bajada lo hacían mejor. Pero 45 kilómetros antes de Tambo de Mora se cambiaba de llamas a mulas, porque parece que la mula en el llano es mejor. Pero para subir de Arica a Potosí era pura mula nomás. Las pobres mulas iban quedando por el camino. Un viejo historiador de Arica me comentó que para ir de Arica a Potosí no te podías perder, porque me dijo, va siguiendo simplemente el rastro de los esqueletos de las mulas. Por ahí las mulas quedaban sedientas y morían. Sí, Patricia, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, en la lectura mencionan ese transporte que se hacía, o sea, de llevar todo el mercurio y además otras mercancías. Y como le decía al inicio, en Cusco, por ejemplo, había coca y se intercambiaban. Y también mencionaban el factor de los tambos y también cómo en los asentamientos en donde estaban, o sea, estas vías eh, o andenes, creo que lo llamaban también. eh, Se empleaban también otros tributarios indígenas en los cuales muchos morían. Entonces, quisiera saber si en este sistema también se imponía como un tributo para que algunos indígenas apoyaran a la labor de mandar o de trasladar la mercadería, ¿no? Porque era un gran peso y creo que como que intercambiaban o eran como distintos puntos en el que distintos indígenas trasladaban a la mercadería. Ya, pero en este caso, Patricia, los indígenas iban de arrieros, o sea, no de cargadores, sino de conductores de las mulas. O sea, arrieros, ¿no? El oficio de arriero ha sido un oficio muy frecuente en el Perú hasta que llegaron los ferrocarriles y los camiones en el siglo XX y acabaron con esta ocupación. Pero mi bisabuelo arequipeño era arriero, por ejemplo, ¿no? Pablo Rondón. No lo he encontrado en los documentos, pero me gustaría encontrarlo, ¿no? Hasta los años 30 él habrá trabajado y, como le digo, ya los camiones los jubilaron. Entonces, había, sin embargo, una llamada mita del tambo. Los tambos eran como posadas que había en el camino para que los animales puedan encontrar agua, forraje, que era muy importante. En el Perú el forraje es un poco escaso, entonces había que tener abastecido de forraje todos los puntos
Era como la gasolina de la época, ¿no? Y también en lugares donde los arrieros pudieran descansar. Entonces había esa mitad del tambo. O sea que también los pueblos debían mandar mitayos a los tambos para hacer el servicio de atención de la ruta del transporte. Bueno, creo que lo vamos a dejar acá, muchachos, porque veo que la hora es ya 4 en punto tengo. Entonces, nos vamos a quedar acá de cómo la ruta del Azogue está poniendo en movilización una vasta región del sur. Mientras duró la ruta continental, esos pueblos que les he mencionado de Huamanga, Cusco, Puno, La Paz tuvieron su época de oro. Cuando la ruta continental fue desplazada por la ruta marítima, fue mala noticia para esas ciudades que se sumieron en la decadencia. Bueno, muchachos, me despido. Nos vemos el día miércoles. Continuamos hablando de las monedas y luego pasaremos a hablar de la economía agraria. Entonces, chao, chao. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao.